lo que son las ampliaciones de plazo y los mayores metrados, ¿no? Siempre, durante la ejecución de la obra, usted sabe de que toda obra tiene un plazo de ejecución, ¿no? Y la finalidad del contratista es cumplirlo, evidentemente, porque así lo dice el contrato, ¿no? Pero durante la ejecución de la obra se van presentando pues una serie de problemas que impide que la obra pues se culmine en el tiempo indicado, en el plazo que indica el contrato. Entonces, en ese escenario, el contratista puede solicitar ampliación de plazo, como lo indica el reglamento. Solamente tiene tres causales en la cual el contratista puede solicitar ampliación de plazo. La primera causal, cuando se refiere a los atrasos o paralizaciones no atribuidas al contratista, ¿no? La segunda causal, cuando es necesario un plazo adicional para ejecución de las prestaciones adicionales. Y la tercera causal, cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados. Pero entiéndase bien, los mayores metrados solamente en el sistema de contratación a precios unitarios, nada más. ¿Ya? Y vamos a ver en detalle también lo que son mayores metrados. Muchos piensan de que los mayores metrados también se debe considerar en los sistemas de contratación a suma alzada. No, solamente los mayores metrados es para un sistema de contratación a precios unitarios. No, porque bien claro dice el reglamento en el artículo 35 en relación a los mayores metrados, se da en el caso del sistema a precios unitarios, cuando no se conoce con precisión y con exactitud las magnitudes y cantidades. Por eso que en ese sistema se utiliza los mayores metrados en relación a las valorizaciones. Y cuando se está produciendo mayor metrado, el residente tiene que seguir todo un procedimiento, tal como indica el marco normativo, es decir, el reglamento de contratación del Estado. ¿Ya? Si no lo anota por poder, no hay obra. De repente va a haber probabilidad de que no le puedan otorgar pues, los mayores metrados. De repente se va a dilatar, no sé. ¿Ya? Pero todo lo que sucede en la obra se tiene que anotar en el cuaderno y horario. Y los hechos relevantes, como dice, aparte de las órdenes, la consulta, la solución de consulta, los hechos relevantes, el mayor metrado es un hecho relevante. Por lo tanto, tiene que anotarse en el cuaderno de obra. Ya son los temas que vamos a tratar pues el día de hoy. Ya como ya ustedes saben, la mecánica del desarrollo del curso, usted puede realizar todas las preguntas que crea conveniente. ¿Ya? Bueno, hablando de ampliación de plazo, siempre preguntan la diferencia entre una paralización y una suspensión. No siempre hacen esa pregunta. Y eso lo vamos a ver también en esta sesión. ¿Va a haber diferencias? ¿Son iguales? ¿No? ¿O no hay diferencias? ¿Ya? Eso lo vamos a ver pues también el día de hoy. Muy bien. Vamos a desarrollar la ampliación de plazo. ¿Cuándo se presenta o qué cosa es una ampliación de plazo? La ampliación de plazo es el incremento del plazo de obra debido a un evento, ¿no? Que impide que el contratista desarrolle la obra, ejecute la obra de manera normal. Debido a ese evento, no puede continuar con los trabajos. Esa es una ampliación de plazo. El incremento del plazo de ejecución de obra. Esa es una ampliación de plazo. ¿Ya? Ese es el concepto. No estoy hablando de las causales. Es una ampliación de plazo. Muchos confunden el plazo contractual, el plazo de ejecución contractual es igual al plazo del contrato o no. A ver, acá, buenas noches, la diferencia entre mayor metrado, obra nueva y adicional de obra. Ya, en realidad son tres cosas diferentes. A ver, vamos, a ver, un ratito. Ya, vamos por partes, ¿ya? Primero vamos a contestar la pregunta de Edwin. Y después vemos eso de si es igual el plazo de ejecución contractual con el plazo de ejecución de la obra. Dice, la diferencia entre mayor metrado, obra nueva y adicional. El mayor metrado es el incremento del metrado de una actividad, ¿no? Y ese mayor metrado se debe, solamente se da en el caso del sistema de precios unitarios. Y que es necesario realizar ese mayor metrado con la finalidad de cumplir con el proyecto. Y que no proviene de una modificación del expediente técnico. Y resulta, de la cuantificación, resulta el replanteo de la actividad. Ese es un mayor metrado. Es totalmente diferente a una obra nueva y a la adicional. ¿Qué cosa es una obra nueva? Una obra nueva y la adicional. En las dos, en las primeras filas, los dos tienen el mismo concepto. En la siguiente fila es donde diferencia qué cosa es una obra nueva y un adicional. Le explico. Una obra nueva no está considerada en el contrato ni en el expediente técnico, cuya ejecución no es indispensable para cumplir con la finalidad del proyecto. Un adicional de obra tampoco está considerado en el contrato ni en el expediente técnico. Ahí son iguales, pero la diferencia viene a continuación. Un adicional, repito, no está considerado en el contrato ni en el expediente técnico, pero cuya ejecución es indispensable, es necesario para cumplir con la finalidad del proyecto. Ahí está el concepto, ¿no? De mayor metrado, obra nueva y adicional. ¿Está claro, Edwin? Y a la pregunta que le dije, ¿el plazo de ejecución contractual es igual al plazo de ejecución de obra? Bueno, acá dicen que es lo mismo. Leonardo dice son diferentes. Fran dice que es lo mismo. La ampliación de plazo se puede dar una OAD, administración directa, ¿no? OAD, la oficina de obra por ampliación directa. Eso quiere decir
No es lo mismo que una administración directa. La oficina Aguade forma parte de una administración directa. Ceballos, el tiempo de ejecución contractual, ahora sí está aclarando, dentro de esa, ahora sí está aclarando Ceballos, ¿no? Porque acá inicialmente Ceballos creo que dijo, no había hecho. Había hecho que sí es lo mismo, ¿no? No es lo mismo plazo de ejecución contractual con el plazo de ejecución de la obra, ¿no? Es lo que está comentando acá de manera detallada Ceballos, ¿no? Y le voy a hacer un esquema. Mírenme, para que usted sepa la diferencia, para que usted sepa la diferencia. Mire, plazo de ejecución contractual. Cuando se refiere a la parte contractual, ¿a qué específicamente se está refiriendo? ¿Contractual de qué viene? Acá dice, ahí está, muy bien. Así es correcto, como dice acá Ceballos. Plazo de ejecución contractual se refiere al contrato. Al día siguiente, en la firma de contrato, empieza el plazo de ejecución contractual. ¿No? Se inicia a partir del día siguiente de la firma del contrato. Ya viene su nombre, contractual. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es el plazo de ejecución de la obra? Acá, se inicia, acá está, del inicio. Se inicia. Y acá, digamos, voy a poner acá, digamos, ya. Acá se inicia, al día siguiente. Al día siguiente, a partir de acá. ¿Y cuándo termina? ¿Cuándo termina el plazo de ejecución contractual? ¿Cuándo termina? Contractual viene de contrato. A ver acá. Como dice Ceballos, contractual es el plazo del contrato, ¿ya? Esa ejecución contractual se puede. Ahí está, muy bien, hasta la liquidación. Es hasta la liquidación. ¿Ya? Es hasta la liquidación. Hasta la liquidación. De contrato de obra, pues, ¿no? Como le dice el reglamento, ahí está. Y el plazo de ejecución de obra forma parte del plazo contractual. Acá está el plazo de ejecución de la obra. El plazo de ejecución de la obra, voy a ponerlo acá. Bueno, forma parte del plazo de ejecución contractual, pero lo voy a hacer también de manera separada. El plazo de ejecución contractual no empieza al día siguiente de la firma de contrato, ¿no? Cuando se cumplen las 5 condiciones, como dice el reglamento, ¿no? Que se entregue de manera parcial o total el terreno, que se haya asignado al supervisor, que la entidad provea la entrega el calendario de entrega de materiales, que se haya hecho entrega del expediente técnico y que la entidad haya cancelado el adelanto directo, ¿no? El plazo de ejecución de la obra es, vamos a poner como referencia entrega del terreno. Al día siguiente, vamos a considerar mejor las 5 condiciones. Considera, digamos, las 5 condiciones. Las 5 condiciones. De ahí, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, digamos, es el plazo de ejecución de la obra? Que le voy a poner este color. El inicio es al día siguiente que se cumplan las 5 condiciones que ya mencioné. ¿Hasta cuándo? Son diferentes. El plazo del contrato, claro, así es, Cristian. ¿Hasta cuándo es el inicio? Es cuando al día siguiente que se cumplan las 5 condiciones. ¿Hasta cuándo? ¿Y cuándo termina el plazo de ejecución de la obra? ¿Ah? Un esquema didáctico del contrato, plazo del contrato, hasta la liquidación. Bueno, no estamos hablando del plazo de ejecución de la obra. A ver, acá termina cuando ya se. No. Y hasta la recepción de la obra. Hasta la recepción de la obra. Hasta la recepción de la obra. Ahí termina, digamos, el plazo de ejecución de obra. Hasta la recepción. Recepción de obra. ¿Ya? Ahí está. El plazo contractual, entonces, a partir del día siguiente de la firma del contrato, hasta la liquidación del contrato. Dentro del plazo de ejecución contractual está el plazo de ejecución de la obra. ¿Y qué cosa es el plazo de ejecución de la obra? Se considera cuando se han cumplido las 5 condiciones, como indica el reglamento, hasta la recepción de la obra. Hasta ahí es el plazo de ejecución de la obra. ¿Ya? Entonces son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ya? ¿Está claro? Creo que con el esquema se ha podido entender claramente qué cosa es plazo de ejecución contractual y plazo de ejecución de obra. ¿Ya? Así se haya observado, digamos, en la recepción se haya presentado observaciones, igual, ¿no? Sí, porque si hay observaciones, el contratista de todas maneras lo tiene que levantar. ¿Ya? Pero muy aparte de las observaciones, es en la culminación, cuando el contratista dice en el cuaderno de obra, supervisor, ya culminé la obra, verifique usted para que confirme y elabore su certificado de conformidad técnica. Con el certificado de conformidad técnica, la entidad se entera de manera oficial si el contratista ha terminado la obra. Si no ha terminado la obra, evidentemente el supervisor pues
dará a conocer a la entidad diciendo que la obra no ha terminado y por cada día que se demora se le va a aplicar la penalidad, ¿no? Eso es lo que va a comunicar el supervisor. Por lo tanto, no es recepcionable la obra. La obra se tiene que recepcionar cuando se concluya, definitivamente. En el tiempo, después del tiempo o antes del tiempo. ¿Ya? A ver, Joshua, sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué tal, ingeniero? Muy buenas tardes. Una consulta. Sí, sí. ¿Existe alguna norma técnica o artículo en la que la liquidación de una obra se dé dentro de un plazo, por ejemplo, se concluyó la obra en el 2023? A partir de 2023, hay un plazo en donde se rigen las normativas y se tiene que hacer sí o sí la liquidación de obra. ¿Por qué le menciono? Porque hay obras en donde la liquidación pasan años y no lo ejecutan. Y ahí viene el problema de las entidades públicas. ¿Por qué no se ejecuta una liquidación? O es que su estructuración o es que no han contemplado todos los requisitos necesarios para que se haga esa liquidación. Me pasó en una de las obras que estuve, ¿Ya? de una carretera, que prácticamente no lo liquidaron. Entonces, a eso me voy, ¿sí? A ver si me puede absorber la pregunta. Gracias. Ya, muy bien. Muy bien, ingeniero. Está viendo la lección, dice liquidación de contrato de obra. El reglamento dice, en el artículo 209, habla sobre la liquidación de contrato de obra. ¿Qué dice? Voy a hacer acá unos calendarios. El esquema ayuda mucho para que se pueda entender. Ya voy a hacer acá, siempre lo hago también en el caso de las valorizaciones. Ya ahí está. Vamos a suponer que la obra tiene 3 meses de duración. Ya le voy a poner acá agosto, septiembre y octubre. ¿No? Esta es la valorización B1, valorización B2 y valorización B3. Muy bien. Voy a hacer acá, ya, nuevamente 2 más. Listo, y esto lo voy a ahorrar. Listo. Y le voy a poner acá noviembre, diciembre y enero. Muy bien. La obra tiene una duración de 90 días. ¿Ya? Empieza en agosto y termina en octubre. Termina el 30, vamos a asumir que todos los meses tienen 30 días. ¿Ya? ¿Qué dice el reglamento? Para contestar la pregunta del ingeniero. Contratista, cuando tú terminas la obra en el plazo, tienes que comunicar por cuaderno de obra al supervisor o inspector. Entonces comunica el día que ha terminado. Le dicen su asiento, supervisor, se ha culminado la obra en el plazo indicado en el contrato. Solicite usted la recepción de la obra. ¿Qué dice el reglamento? Supervisor, el residente ya anotó en el cuaderno de obra que ha terminado. Tienes 5 días tú para que puedas verificar que todo lo concluido, todas las actividades que se han ejecutado, se han realizado de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas. Tiene 5 días, supervisor, ¿no? Eso es lo que le dice el reglamento. Ahí está. Una vez que tú has verificado que todo está ok, emites un certificado de conformidad técnica. Se le envías a la entidad. La entidad, a través de ese certificado de conformidad técnica, se entera de manera oficial que la obra se ha terminado. De manera oficial. Muy bien. Tiene 5 días la entidad para que pueda designar al comité de recepción. Y el comité de recepción tiene 20 días para poder recepcionar la obra. Vamos a suponer que se apersona el comité y luego de haber hecho una inspección ocular, no hay observaciones. Se recepciona la obra. Voy al margen de las observaciones, solamente quiero llegar a la pregunta que está haciendo el ingeniero. ¿Ya? Entonces, el día 30 de noviembre se recepciona la obra sin observaciones. A partir de ahí, a partir del día siguiente, como dice el reglamento, voy a poner acá recepción, se recepciona la obra. Recepción de obra. ¿Ya? Recepción de obra. ¿Qué dice el reglamento? Dice, contratista y supervisor, ya se ha recepcionado la obra. Tienes un tiempo para presentar la liquidación. Dice, contratista y supervisor, tienes un décimo del tiempo, o 60 días, el que resulte mayor, para que presente la liquidación. Entonces vamos a ver cuál es el tiempo que tiene el contratista y el supervisor para presentar la liquidación. De la recepción, ojo, de la recepción. Acá el tiempo de ejecución, 90 días. 90 entre 10, 9. 9 versus 60 días, el mayor, 60 días. Tienes hasta el 30 de enero para que pueda presentar la liquidación. Ahí está, ingeniero, la pregunta que usted está diciendo. No lo digo yo, lo dice el artículo 209. Lo que acaba de decir el ingeniero es cierto, pero el reglamento dice que tiene 60 días. Pero hay mucha informalidad en las instituciones del Estado, muchas veces por desconocimiento de la nueva gestión. Y otros lo hacen, está una gestión, ¿no? Ya está terminando su periodo, y dice, bueno, mejor ya lo dejo ya al contratista huérfano, ya ve que le cobre a la siguiente gestión. Y para mala suerte, entra la nueva gestión y dice, oye, ¿no le han pagado al contratista su liquidación? Bueno, no me quiero hacer problema, lo voy a dejar ahí. No quiero tener problema que se quede ahí el contratista no le vamos a pagar su liquidación, porque eso ya lo ha generado la gestión anterior. Sucede eso, y pasan meses, pasan años tras años, 4 o 5 años, y no le pagan al pobre contratista. Perdió el contratista ahí. Pero el reglamento dice bien claro que se debe pagar, ¿no? En el plazo de 60 días la liquidación.
Si no le han pagado, bueno, eso no dice el reglamento. Pues, ¿cuál es el procedimiento que debe seguir el contratista cuando la entidad no le ha cancelado la liquidación o no ha presentado el contratista? Si el contratista no presenta la liquidación en ese plazo, no hay ningún problema. No sé si eso fue la pregunta. El contratista no presenta la liquidación, lo elabora la entidad. Pero según lo que he escuchado, el contratista ha presentado la liquidación, pero la entidad no le ha pagado la liquidación. ¿No? Esa era la pregunta, ingeniero. A ver si puede retornar el micrófono. A ver, acá, Venero, ¿podría explicar nuevamente y de manera breve lo referido a la recepción y liquidación? ¿Entendieron el esquema de la liquidación? Si no, para volver a repetir, ya lo entendió el ingeniero Yocho. Ya, vamos a volver a repetir rápidamente. Cualquier consulta, por favor, lo pueden hacer. No quiero entrar en detalle de los K, ya, porque no es el tema de los coeficientes de reajuste, de los índices de peso, que publica el INEI, lo hace con un mediatazo, y en la liquidación hay que recalcular los reajustes. Eso no es el tema de hoy. Fíjese. El marco normativo, como estamos viendo, es el reglamento de contratación del Estado. ¿Ya? Es todo procedimiento que debe seguir pues, el residente y su asistente. La obra tiene una duración de 90 días. El residente anota en el cuaderno el 30 de octubre que la obra se ha terminado. Así lo dice el reglamento. ¿No? El supervisor lee el asiento y dice, sí, acá me está solicitando, digamos, que la obra se recepcione. Muy bien, pero yo tengo que cumplir lo que dice el reglamento. Y dice, pues, supervisor, cuando el contratista anota en el cuaderno de la culminación, tú tienes 5 días para poder verificar. Pero el supervisor ya sabe si la obra lo ha cumplido o no con el indicado de las expediciones técnicas, porque él está todo el día y todos los días en la obra. Él ya sabe ya. Pero hay que cumplir con la formalidad, ¿no? Tal como indica el reglamento. Entonces, él, de repente, ese mismo día ya está haciendo el certificado de conformidad técnica, porque él está pues, todo el día y todos los días, desde el inicio hasta el final de la obra. Él ha chequeado que todas las actividades se han ejecutado de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas, ¿no? Inmediatamente emite la conformidad. ¿Ya? Y la entidad tiene 5 días para designar al comité. Y el comité tiene 20 días para poder apersonarse. Ahora, ¿qué pasaría si la obra no se ha terminado? ¿No? Y el supervisor dio por terminado la obra. Bueno, ahí está cometiendo ya un delito. Y cuando el comité se apersona y verifica que la obra no se ha terminado, le aplican una penalidad pues, al supervisor, como dice el reglamento, mínimo 1% y máximo 5% de su contrato. Muy bien, muy al margen de eso. O sea, vamos a suponer que no hay observaciones. Si hay observaciones, esto se va a dilatar, evidentemente, ¿no? Pero vamos en el caso de no hay observaciones. Se recepciona la obra el 30 de noviembre, como dice el reglamento. Una vez que se ha recepcionado la obra, el contratista tiene un décimo del tiempo o 60 días el que resulte mayor. El tiempo de ejecución de la obra, para este ejemplo, es 90 días. 90 entre 10, 9. Versus 60 días, el mayor es 60 días. Entonces tiene hasta el 30 de enero para que el contratista presente la liquidación. Dice que tiene un tiempo, y se tiene que cumplir. Si el contratista no cumple con presentar la liquidación, la entidad lo va a elaborar. Le dice, supervisor, elabora la liquidación porque el contratista no lo ha hecho. Una vez que el supervisor o un tercero elabore la liquidación, el costo que demanda se le endosa al contratista en la liquidación. ¿Ya? Pero finalmente son 60 días y los que presentan la liquidación son los dos, el contratista y el supervisor en el mismo tiempo. ¿Ya? Listo, espero que lo hayan entendido. A ver acá, José, si que el comité de recepción hace observaciones, ¿cuánto tiempo tiene el contratista para subsanar? ¿Tiene que hacerlo dentro de los 20 días y se amplía ese plazo? A ver, también todo tiene un procedimiento. Ya le voy a explicar, ya le voy a explicar. Si hay observaciones, evidentemente la obra no se resecciona. El reglamento dice, como hay observaciones, se le da un tiempo al contratista para que pueda levantarlo. ¿Y cuál es el tiempo? También un décimo del tiempo, o 40, ya no es 60, sino o 45 días, el que resulte menor. Nuevamente regresamos acá. El tiempo de ejecución de la obra es 90 días. 90 entre 10, 9. 9 y 45 días, el menor es 9 días. Contratista tiene 9 días para que pueda levantar las observaciones. ¿Ya? Eso es lo que indica el reglamento. Muy bien. A ver, además de responsabilidad de velar el correcto cumplimiento, claro, pues la función del supervisor es eso, de velar de manera permanente y directa por la buena ejecución técnica, económica y administrativa. Eso es lo que dice el reglamento. ¿Ya? Ya. A la pregunta que hace Julio, bueno, está relacionado al tema de las ampliaciones. Si hay precipitaciones y no puede concluir la obra de agua y desagüe, ¿cómo se puede liquidar? Y no hay certificado de conformidad, si hay precipitaciones de obra y no puede concluir la obra, bueno, sí. Si hay precipitaciones pluviales y esas precipitaciones forman parte de lluvias torrenciales, sustentados, evidenciados por el CENAMI, que corrobora que efectivamente son lluvias torrenciales porque son mayores de 60 litros por metro cuadrado, en ese caso, el contratista va a solicitar una ampliación de plazo. ¿Ya? Evidentemente que todo se va a correr, pues, ¿no? Y si hay ampliación de plazo, va a haber reconocimiento de mayores gastos generales. ¿Ya? ¿Está claro este, Julio? Muy bien, vamos a regresar al PPT. Dice, ese tiempo establecido en el contrato de que dispone el contratista para el cumplimiento de sus obligaciones. Ahí está, ¿no? Y digamos, el plazo de ejecución de la obra está dentro del contrato. Ampliación de plazo. Es un tipo de modificación contractual que consiste en un aumento del plazo acordado. En el contrato decía 90 días, pero debido a eventos no imputables al contratista, no puede continuar con la obra. Entonces solicita una ampliación de plazo. Se va a incrementar el plazo. Ya no es 90 días, ahora va a ser 10 días más.
¿ya? Por la solicitud del contratista, ¿no? Y tras el acaecimiento y circunstancias ajenas a su voluntad y que afectaron la ruta crítica. O sea que cuando hay obras torrenciales y está afectando una actividad, necesariamente tiene que ser que esté afectando la ruta crítica. O sea que esa actividad forme parte de la ruta crítica. En ese escenario, como dice el marco normativo, tiene que solicitar una ampliación de plazo. Si no afecta a la ruta crítica, evidentemente no va a proceder la ampliación de plazo, ¿ya? Porque no está afectando, pues. Si formara parte de la ruta crítica, sí, ¿ya? Y ahí están las causales. ¿Cuáles son las causales en las cuales el contratista puede solicitar ampliación de plazo? ¿No? Lo que le estuve comentando. Dice, el contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales, ajenas a su voluntad, es decir, por causas no imputables, digamos, al contratista, ni tampoco a la entidad. Por ejemplo, las huelgas, los desabastecimientos de materiales, bloqueo de carreteras, los adicionales, los mayores metrados. No, son causas no imputables ni al contratista ni a la entidad. No, puede solicitar la ampliación de plazo, pero puede también ser que, digamos, que la ampliación de plazo lo está, digamos, es por parte de la entidad. Se está demorando, por ejemplo, en el pago de las valorizaciones, ¿no? Se está demorando en la solución de consulta por parte del proyectista. Eso va a generar una ampliación de plazo. ¿Ya? Esos son causas imputables a la entidad. ¿Ya? En ese caso también el contratista va a solicitar ampliación de plazo. Pero dice bien claro, no imputable, no atribuibles al contratista. Ese problema, lo que le acabo de mencionar, es de la entidad, no es la contratista, por lo tanto, va a solicitar una ampliación de plazo y reconocimiento de los mayores gastos generales variables debidamente acreditados, ¿no? Así como los costos directos también. ¿Cuáles son? Repito, atrasos y paralizaciones por causa no atribuidas al contratista. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional. Y cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, pero solamente en los casos del sistema de contratación a precios unitarios. ¿Ya? No hay mayores metrados en el sistema de contratación a suma alzada. Muy bien, vamos a continuar. El reglamento dice bien claro, ¿no? Para que proceda una ampliación de plazo, esa actividad tiene que formar parte de la ruta crítica, que va a modificar la ruta crítica, entonces por lo tanto va a solicitar una ampliación de plazo. Y si forma parte de la ruta crítica, le dice el contratista, tiene que anotarlo en el cuaderno de obra, tiene que anotar el inicio y el fin de la causal. Eso en primer lugar, como requisito primordial. Muchas veces los residentes, jóvenes sobre todo, solamente anotan en el cuaderno de obra, pero no lo sustentan. Y en ese escenario no va a proceder, digamos, un adicional. Porque el reglamento dice bien claro, ¿no? El representante legal o contratistas solicita, cuantifica y sustenta la ampliación de plazo. ¿Ante quién? Ante el supervisor. Pero tiene que anotar en el cuaderno de obra el inicio y el fin de la causal. ¿Ya? A ver, vamos a hacer acá algunas preguntas. ¿Qué pasa si no realiza en el cuaderno de obra digital el mismo día del acaecimiento de los hechos de la causa? Ya, muy bien, pero puede haber por varios motivos, ¿ah? ¿Ya? Por ejemplo, en el cuaderno de obra digital, ¿ya? Se va la señal. Se va la señal y en ese momento se están produciendo lluvias torrenciales y no puede anotar. El reglamento dice el inicio, está bien, pues, pero no hay señal, pues se fue la señal debido a las lluvias. ¿Y quién está presente en ese momento? Está presente el supervisor. El supervisor está dando fe porque es el representante de la entidad, ¿no? Lo va a anotar en el cuaderno de obra el residente, ¿no? Que el evento se ha realizado, pues, el día lunes, pero lo estoy anotando hoy día martes porque no lo puedo anotar el día de ayer porque se fue la señal debido a las lluvias. Y fe de ello lo puede dar el supervisor. El supervisor también anotará en el cuaderno de obra, digital o físico, digital, que efectivamente el día de ayer no ha habido señal, por lo tanto el residente recién está haciendo la anotación el día de hoy. Entonces en ese caso, en ese escenario sí podría proceder la ampliación de plazo. ¿Ya? Pero si no hay señal, ¿no? Y el residente de obra no lo anotó el día lunes, recién lo ha regularizado el día martes, es más seguro que la ampliación de plazo no va a proceder. A pesar de haber sustentado, ha presentado un informe al supervisor, ¿no? Recortes periodísticos, toma fotográfica, videos, etcétera, pero digamos, por no haberlo anotado en el mismo día que ocurrió la causal, es más seguro que de repente no va a proceder la ampliación de plazo. ¿Ya? A ver, acá se solicita una ampliación de plazo cuando existe una suspensión de obra. A ver, dice, una ampliación de plazo cuando existe una suspensión de obra. Cuando hay suspensión, no hay ampliación de plazo, ojo. ¿Ya? Cuando hay suspensión, no hay ampliación de plazo. Solamente se corre nada más el tiempo. No hay ampliación de plazo y en algunos casos va a haber reconocimiento de los mayores gastos generales debidamente acreditados, siempre y cuando resulta viable la suspensión. Eso lo dice el reglamento también. ¿Está claro? Ya aparece otra pregunta. ¿Quién hizo la pregunta? César, ¿no? Ya, listo. John, ¿puede haber un metrado negativo en una valorización? Bueno, un metrado negativo es cuando está regularizando el metrado, es decir, en una valorización hizo, digamos, puso, por ejemplo, 40 metros cúbicos, y el supervisor le dice, bueno, no ha sido 40, ha sido 30. Entonces lo tienes que regularizar en la siguiente valorización. Bueno, ahí le va a salir un metrado negativo. ¿Ya?
puede haber un mercado negativo en una valorización para corregir un costo. Bueno, eso lo puede corregir en la siguiente valorización o en la siguiente o en la subsiguiente valorización, o que el peor de los casos en la liquidación. Pero como supervisor, inmediatamente yo le digo, residente, corrígelo en la siguiente. No, ingeniero, en la subsiguiente. No, 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 en la siguiente lo tienes que corregir. Y en la liquidación, peor todavía, pues como supervisor no lo dejaría. ¿Ya? Eso queda a criterio ya del supervisor. Pero evitarse problemas, inmediatamente corregir en la siguiente, ya no en la subsiguiente. A ver, acá José, en una hora la entidad desestimó una ampliación de plazo, pues consideró que pese a afectación de la ruta crítica para la entidad, esta ruta crítica tenía una holgura y la desestimó. ¿Cuál es eso? Bueno, si tiene una holgura, evidentemente pues lo ha desestimado, pues, ¿no? Diciendo que la ruta crítica es invariable y no puede contraer. Ahora, puede haber muchos motivos, ¿no? Puede haber muchos motivos. Fíjese, a pesar que el supervisor, puede hacer caso a pesar que el supervisor dio la conformidad, dijo que sí procede la ampliación de plazo, pero cuando llega la entidad comienza a revisar y de repente falta documentación sustentatoria, ¿no? O está incompleta, pues, por lo tanto no procede la ampliación de plazo. Lo que diga el supervisor no significa que la entidad lo va a acatar, ¿no? En relación a la pregunta que está comentando el colega, bien claro lo dice el reglamento, ¿no? Acá no se ve la holgura, nada. Habla sobre la ruta crítica. Si esa actividad forma parte de la ruta crítica, se va a otorgar la ampliación de plazo. Si afecta a la ruta crítica, si forma parte de la ruta crítica, procede la ampliación de plazo. ¿No? No sé las razones que habrá tenido la entidad para poder desestimar esa ampliación de plazo, ¿no? Ahí creo que hay que entender que el supervisor aprobó la ampliación de plazo. Toda la documentación, es decir, una ampliación de plazo tiene que estar debidamente sustentada por parte del contratista. El adicional de obra involucra, claro, es que el adicional, como ya como dice el reglamento, es necesario un plazo adicional porque está generando un adicional, ¿ya? El adicional va a generar un expediente técnico y en el expediente técnico del adicional va a haber un cronograma donde indique el tiempo que va a demandar para realizar ese adicional. ¿Ya? Por lo tanto, va a haber una ampliación de plazo. Y ese adicional va a tener un tiempo de ejecución de 90 días. ¿No? Entonces el plazo de ejecución ya no sería 90, ¿no? Más los 15 días, sería 105 días. ¿Cuál es el máximo de ampliación de plazo que se pueden dar? Bueno, eso es impredecible. No sabemos los problemas que se pueden presentar. Empieza la lluvia, ¿no? Demora una semana, ¿no? Y al mes siguiente nuevamente continúa la lluvia y hay una segunda ampliación de plazo. Termina la segunda fase de la lluvia torrencial, empiezan las huelgas, la tercera ampliación. Luego de las huelgas empieza desabastecimiento de material, ahí está la cuarta ampliación de plazo. Es impredecible. Es impredecible. Lo único que le puedo decir es, como dice el reglamento, siempre y cuando afecte la ruta crítica. A ver, acá, si no hay ampliación de plazo, pero se corre, así es, ¿no? En el caso de la suspensión, no hay ampliación de plazo, pero sí puede haber reconocimiento de los mayores gastos generales, siempre y cuando resulte viable la suspensión. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo estoy haciendo tendido de tuberías, ¿ya? Para una urbanización, y la carretera la han bloqueado, está bloqueada la carretera. Y estos huelguistas, digamos, poner más presión al gobierno regional, digamos así, dice, oye, vamos a invadir la obra y vamos a hacer que los trabajadores no continúen con los trabajos para presionar al gobierno regional. Rompen el cerco perimétrico, ya estaban las zanjas, inclusive parte de algunos tramos ya habían colocado las tuberías, y por saltar la zanja, varios se han caído, la zanja era 50, ya no es 50, ahora la han ensanchado debido a las caídas que han tenido, y también han roto la tubería, los que se han caído han roto la tubería. Entonces, va a haber una suspensión, la entidad con el contratista se pone de acuerdo. No se puede continuar con la obra por estos motivos. Pero también dice de que se puede producir la suspensión siempre y cuando se reconozcan los mayores gastos generales variables, de tal manera que sea aceptada, digamos, sea viable la suspensión. Entonces yo contratista le digo, mira, acá usted me tiene que reconocer, está bien, es cierto, estoy de acuerdo en la suspensión. No hay ampliación de plazo, pero usted me tiene que reconocer pues, los costos directos y los mayores gastos generales variables. Los costos directos, materiales, han roto la tubería. Yo ya lo coloqué, el supervisor dio el visto bueno, todo está de manera correcta, pero los huelguitas entraron a la obra, rompieron la tubería, me lo tienen que reconocer. Los otros han ensanchado la zanja. No, tengo que encofrar ahora esa zanja. También me lo tienen que reconocer. También me tienen que reconocer, no sabemos cuánto tiempo se va a suspender la obra. ¿No? Imaginen ustedes si se suspende 2 o 3 semanas, mi gente se me va a ir, porque los trabajadores de construcción civil reciben su pago de manera semanal. Entonces, para evitar que se vayan, usted me tiene que reconocer la planilla, el pago de los operarios, los oficiales y el peón. Y también me tiene que reconocer a mi ingeniero, al residente, al almacenero, al maestro, porque también se me van a ir. ¿No? Y ahí van a transar, pues ahí van a arreglar, ¿no? O sea que tienen que reconocer, digamos, los costos directos y también los mayores gastos generales debidamente acreditados. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar. Ya estamos en una hora, ya vamos a terminar y luego vamos a la pregunta, ¿ya? Bueno, ahí estamos viendo ya de manera detallada cuáles son esos atrasos y o paralizaciones
no atribuidas al contratista, ¿no? Como ya también le estamos manifestando, los huaicos, los terremotos, desabastecimiento de materiales, paro regional, lluvias, demoras en la solución de consultas, falta de disponibilidad del terreno, ¿no? Cuando es necesario un plazo adicional, bueno, ya lo hemos mencionado, el paso de los adicionales, y cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de mayores metrados, ¿no? Y ahí están las tres causales que se debe de cumplir, ¿ya? Acá tenemos un esquema en el caso de las consultas, ¿no? Como ustedes saben, el medio de comunicación entre ambos profesionales es del residente supervisor, es a través del cuaderno de obra, ¿no? Es el medio de comunicación, donde ahí pues se anotan la consulta, la solución de consulta, las órdenes y los hechos relevantes, como dice el reglamento. Cuando el residente hace una consulta de una actividad y esa actividad forma parte de la ruta crítica, el supervisor tiene un tiempo para poder contestarlo, ¿ya? Si no lo responde en esos 5 días que dice el reglamento, ¿qué hace el contratista? Venció los 5 días, tiene 2 días para dirigirse a la entidad. Presenta la información indicando que el supervisor ha cumplido con el plazo de 5 días y al no responderlo, estamos recurriendo a usted, ¿no? Tal como dice el artículo número tal del reglamento de contratación del Estado. Lo recibe la entidad y la entidad tiene 5 días para poder contestar. No, todos tienen un tiempo para poder contestar. Si no contestan, evidentemente que esas actividades están paralizadas, no pueden continuar. Y esa actividad forma parte de la ruta crítica. Entonces, en ese escenario, el contratista puede solicitar o va a solicitar ampliación de plazo, ¿ya? Es en el caso cuando no se requiere la opinión del proyectista. Y cuando se requiere la opinión del proyectista, el supervisor lee el asiento del cuaderno de obra y dice, bueno, la consulta que está realizando el residente amerita la opinión o participación del proyectista. Pero acá hago la aclaración. El supervisor de todas maneras tiene que emitir una opinión al respecto. Él no puede, enviar la información sin haber dado una opinión al respecto. De todas maneras lo tiene que dar. Así lo dice el reglamento. Y si no absuelve la consulta, o lo absuelve fuera de tiempo, o no emite opinión, se le aplicará una penalidad equivalente a una OIT, ¿no? Eso es lo que dice el marco normativo. Entonces, en relación al proyectista, dice, ¿no? Requiere la opinión del proyectista. El supervisor, dentro de los 4 días, remite la consulta a la entidad. La entidad remite al proyectista en un plazo de 2 días y el proyectista tiene 10 días para poder absorber la consulta, ya dado por el residente. Si el proyectista no emite no observa la consulta, evidentemente está originando, ese es el motivo para que el contratista solicite una ampliación de plazo. Pero siempre y cuando esa actividad que forma parte de la consulta, ¿no? Forma parte de la ruta crítica, ¿ya? Los adicionales se pueden presentar por muchos motivos. Hay 3 causales, no voy a entrar en detalles, solamente estamos viendo que en términos general el adicional genera una ampliación de plazo. Son 3 causales por las cuales el contratista se puede originar un adicional. La primera causal es por deficiencia del expediente técnico. Bueno, todos sabemos ya en relación a los expedientes técnicos, ya sea por contrata y peor en una administración directa, hay cantidad de errores en el expediente técnico. La segunda causal es por situaciones, imprevisibles, ¿no? Posteriores al perfeccionamiento del contrato. Y la tercera causal, causas no previsibles en el expediente técnico y que no son responsabilidad del contratista. Son las 3 causales, ¿ya? Por ejemplo, acá estamos viendo una de las causales, ¿no? Cuando se va a excavar, se descubre que el suelo es limoso, ¿no? Malo para el suelo es limoso y es malo para la cimentación. Para mejorar el suelo se tiene que realizar pues una subzapata. Es un adicional de las 3 causales mencionadas. La causal que está relacionada a lo que estamos comentando es la tercera causal. Causas no previsibles en el expediente técnico y que no es responsabilidad del contratista. En otras palabras, los vicios ocultos. Creo que habíamos comentado en una de las clases, que si no lo habíamos comentado, les lo voy a decir, que los documentos que forman parte del expediente técnico son documentos referenciales, no son exactos, ¿no? Y uno de los documentos que está relacionado justamente al caso que estamos viendo es el estudio del suelo. El estudio del suelo es un documento de ingeniería, elaborado por un especialista, ¿no? Si el ingeniero, el especialista, en el estudio del suelo indicó que la capacidad portante era, digamos, no sé, pues, era un terreno bueno, es decir, con una capacidad portante de 4 kilos por centímetro cuadrado, y en función a eso, el estructural comenzó a hacer su diseño y no consideró, no era necesario, utilizar zapata ni de cimentación, solamente con un completo ciclopio, simplemente, ¿no? Debido a la estructura que se va a ejecutar, ¿no? Y es más, el especialista, el ingeniero que hace el estudio de suelo, también siempre sugiere, recomienda el tipo de cimentación que debe utilizar. También le dice, ¿no? Recomiendo que utilice el cimiento corrido. Nada más, no es necesario zapata, puesto que el terreno es de buena capacidad portante. Entonces, empieza la obra, comienzan las excavaciones y no encuentra hormigón, no encuentra grava, encuentra solamente arcilla. Evidentemente que la cimentación ya no va a ser cimiento corrido, de repente va a ser zapata con vía de cimentación, porque así lo dice el proyectista, ¿no? Se hizo la consulta proyectista y sí, efectivamente, el diseño que yo hice, ¿no? Según la calicata,
indicaba que las tres calicatas tenían, pues, grava, pero cuando tú has excavado, no has encontrado grava, has encontrado arena y arcilla, por lo tanto ya el diseño ya se ha modificado. Entonces eso va a generar un adicional, ¿no? Que está relacionado a la tercera causa, los vicios ocultos. Efectivamente, porque el especialista no sabe lo que va a encontrar debajo del nivel 00, las interferencias que puede encontrar. Puede encontrar restos arqueológicos, puede encontrar cables, puede encontrar tuberías de agua, de desagüe, perdón, o de agua también, ¿no? Entonces, no podemos decir, pues, que el estudio de suelo se ha hecho de manera deficiente, ¿ya? Esos son los famosos vicios ocultos. En este caso es lo mismo, ¿no? Dice, cuando se debe excavar se descubre que el suelo es limoso, malo para la cimentación. Entonces, para mejorar el suelo se tiene que realizar, para mejorar el suelo se tiene que realizar, pues, una subzapata. Eso va a generar un adicional, ¿ya? Y todo adicional va a generar una ampliación de plazo, ¿no? Y lo tiene que anotar en el cuaderno de obra. Y acá vamos a ver el concepto, según el OCE, de paralización y suspensión, ¿no? Por ejemplo, a ver, se está viendo la diapositiva porque hay cantidad de preguntas, a ver, no sé si serán las preguntas o... Ah, ya, no, está bien, se está viendo sí se ve. Yo pensaba que como había cantidad de preguntas, está relacionada a que no se está observando el PPT. Ya, luego vamos a contestar las preguntas, ¿ya? Vamos a avanzar primero. Siempre estoy midiendo el tiempo. Dice, según la opinión OCE, la 017 del 2014, dice, la paralización de obra implica la detención de la ejecución de todas las actividades y o partidas que forman parte de la obra. El contratista valoriza solo los gastos generales debidamente acreditados. Ahí está. La suspensión. Dice, opinión 25 del 2022. Cuando las partes acuerdan la suspensión del plazo de ejecución contractual conforme a lo establecido en el numeral 142.7, ¿no? Podrán acordar también el reconocimiento de mayores costos directos y mayores gastos generales necesarios para viabilizar la suspensión, ¿no? Como le comentaba. La paralización es en los dos es la detención de todas las actividades, con la diferencia que la suspensión es un acuerdo, es un pacto entre las partes, que puede haber o no puede haber, digamos, reconocimiento de los mayores gastos generales. ¿Ya? En el caso de paralización, sí, aparte de ser la detención de todas las actividades, el contratista va a solicitar ampliación de plazo y reconocimiento de los mayores gastos generales. En suspensión, entonces, no hay ampliación de plazo. Puede o no puede haber, digamos, reconocimiento de los mayores gastos generales, ¿ya? Ahí dice, mira, claro, podrán acordar también el reconocimiento de los mayores costos directos y mayores gastos generales necesarios para viabilizar la suspensión. El ejemplo que les mostré, ¿no? De que los huelguitas habían invadido la obra, lo habían tomado, habían ensanchado la zanja, han roto la tubería, entonces la entidad me dice, ingeniero, vamos a suspender, porque no me conviene, digamos, generar una ampliación de plazo, porque va a haber reconocimiento de mayores gastos generales, etc. Yo contraté al ingeniero, estamos de acuerdo en la suspensión, pero no estoy de acuerdo en, digamos, en el reconocimiento, o usted me tiene que reconocer los mayores costos directos y mayores gastos generales, y se lo voy a demostrar, ¿no? Porque ahí dice bien claro, acordar también el reconocimiento, mayores costos directos y mayores gastos generales para viabilizar la suspensión. Si usted me acepta, suspendemos la obra. Si no, lo paralizo. Y si hay paralización, usted me tiene que reconocer los mayores gastos generales variables, ¿no? Y voy a ampliar el plazo. Entonces le dice, mire, ve, y le explica así como le estaba comentando. Costo directo, yo tengo personal, tengo operarios, oficiales y peones. Tengo X cantidad. Claro que la entidad me dice, ¿cuántos operarios tienes? Bueno, pues tengo 10, por decirle algo. Ya, vamos a arreglar, pues de los 10 tampoco te voy a pagar los 10. Ya, quedamos en 6, pues ya listo, se acabó. ¿Cuántos oficiales tienes? Tanto, ya, tengo 12 ya. Te reconozco pues 8, ya, está bien, está bien. ¿Cuántos peones tienes? 20, ya, te reconozco 10, ya está bien. Pero los mayores gastos generales variables sí me tienen que reconocer pues el total, a mi residente, a mi asistente, etc. Ya listo, en ese caso, ¿no? Ha sido necesario, ya se han puesto de acuerdo, entonces va a ser viable la suspensión. Pero me van a reconocer los costos directos y los mayores gastos generales variables, pero no hay ampliación de plazo. ¿Ya? Ahí está más o menos la diferencia. No lo digo yo, son opiniones del OCE. A ver acá, Froebel dice, si el proyectista Cristal, bueno, no le entiendo la pregunta, si el proyecto Cristal no responde a las notificaciones, bueno, a ver si puede aclarar la pregunta, bueno, no le entiendo, Froebel. Si el proyectista no responde a la notificación, ¿cómo se responde? Bueno, si no responde el proyectista, es muy simple, la entidad tiene que tomar una decisión. Vamos a poner en el peor de los casos, se murió pues el proyectista, ¿ya? Se murió el proyectista, está a 3 metros bajo tierra. Entonces, digamos, el día 2, de los 10 días que tiene la entidad, el segundo día se entera que el proyectista ha fallecido. Entonces la entidad dice, se pone mosca, pues dice, bueno, yo lo tengo que responder lo más pronto posible, porque si no el contratista me hace una ampliación de plazo y que le reconozca los mayores gastos generales, porque la consulta forma parte de la ruta crítica. Entonces la entidad dice, bueno, voy a contratar. ¿Contrato a un tercero? ¿O designo a uno de mis ingenieros que son especialistas? ¿O también le digo al supervisor? ¿No? La entidad toma esa decisión. Ya verá pues a quién designa. Ya, repito, a otro proyectista, a otro especialista, a un ingeniero de la oficina técnica o al supervisor. ¿Ya? Esa decisión lo toma. Eso no lo dice el reglamento, pues. Ya ese manejo interno por parte de la entidad. Es más sentido común, pues. Si se murió el proyectista, yo, entidad, tengo que solucionar el problema, pues, ¿no? No le voy a decir al contratista, lamentablemente el proyectista se murió, no te puedo responder. No, pues, así no es tampoco. Ya.
Si se ve, a ver acá, Edmar, el término de paralización no existe en el reglamento, pero a ver, está mal, Edmar. A ver, acabamos de leer la causal, dice atrasos o paralizaciones. Ahí está. No, no diga que no existen, sí existen en el reglamento. Te recomiendo que leas el artículo pertinente, ¿ya? A ver, el artículo. Ahí está, mira, ¿ve? Atrasos y o paralizaciones. Ahí está, como dice que no está en el reglamento, ¿sí está? Buenas noches, ¿quiénes firman el acta? El acta de suspensión lo firman las partes, lo firma la entidad, los que suscribieron el contrato. Por parte del contratista, el representante legal o el gerente de la empresa. Y por la entidad, la autoridad, pues, la máxima autoridad de la entidad, la que firmó el contrato. Se puede reconocer los gastos generales en las... Por eso estamos hablando. Le acabo de dar un ejemplo. Le acabo de dar el ejemplo. Rafael, en una obra pequeña de 60 días de ejecución, incluidos los trámites de funcionamiento, pero la implementación de materiales se ejecutó en 45 días. Luego la ejecución de la obra se realizó en 10 días. Quedan 5 días para los trámites de puesta en funcionamiento. Y realmente esta última etapa se realizó en 3 días. En más de 3 meses. ¿Se puede considerar como vicios ocultos? No le entiendo bien a la pregunta acá. 60 días, incluidos los trámites. Ya, la implementación, 45 días. Ya, ahí tenemos 55 días, ¿no? 45 más la ejecución 10 días y 5 días para los trámites. Ya, ahí están los 60. Y realmente esta última etapa se realizó en 3 días. Es decir, no se hizo en 5, sino se hizo en 3. Esta se realizó en 3 meses. Y más de 3, bueno, no lo entiendo. Primero dice 60 días son 2 meses. Y según los datos que usted me está dando, cumple los 60 días. ¿Se puede considerar como vicio oculto? A ver, si puede reformular su pregunta, por favor, no lo entiendo. ¿Eh? A ver, acá mi tocayo León. Una consulta. Para una empresa que recién empieza un nuevo contrato a 2 meses del inicio, ¿se puede disolver el contrato por incumplimiento de personal técnico? A ver, en primer lugar, se resuelve el contrato por incumplimiento de alguna de las cláusulas del contrato. Número 1. Número 2, cuando se reduce digamos, el ritmo de trabajo, ¿no? O se paraliza sin haber comunicado a la entidad. Y tercero, cuando haya acumulado el monto máximo de la multa. En ese caso se resuelve el contrato. Pero acá dice, se puede disolver el contrato por incumplimiento de personal técnico. Si puedes ser más claro, por favor. Es decir, por parte del residente, porque el residente forma parte del personal técnico. O del equipo acreditado, ¿no? Si a eso se refiere. Si está haciendo mal su trabajo, por ejemplo, incumplimiento. El residente, por ejemplo, sin mencionar a los demás integrantes del equipo. El residente está incumpliendo el residente porque las actividades no lo está ejecutando de acuerdo a lo que indican las especificaciones técnicas, ni está utilizando los materiales que indican las especificaciones técnicas. Además, los materiales no han sido sometidos a ensayos. Entonces, en ese escenario, si previamente le he comunicado por un asiento al residente diciéndole tiene que corregir o tiene que demoler ese muro porque no está cumpliendo con el procedimiento constructivo que indican las especificaciones técnicas, ni tampoco me han presentado el ensayo de ladrillo, ¿no? El ensayo granulométrico de la arena gruesa, del agua potable, vista que ahí no hay agua potable. No me he presentado el análisis del agua. Entonces, si es residente, evidentemente yo supervisor tengo que solicitar, digamos, el cambio al residente. Y si el contratista no lo quiere cambiar y persiste ese muro que está totalmente defectuoso, ¿no? Ya han encofrado, ya le han puesto la viga solera, comunico a la entidad, presento un informe, evidentemente, en ese caso la entidad puede solicitar la resolución de contrato. Ya no sé si eso se refiere al incumplimiento del personal técnico, mi tocayo León. ¿Qué son vicios ocultos? Vicios ocultos son defectos, ¿no? Deficiencias que no se pudieron observar durante el momento de la inspección, en el caso de la recepción de la obra, por ejemplo, en el caso de la recepción de la obra, como puede ser también durante el trabajo del supervisor, ¿ya? Pero vamos a ver el caso específico de la recepción de obra, ¿ya? Usted sabe que hay observaciones, la función del comité es de revisar de manera minuciosa los defectos que pueda tener la construcción, ¿ya? Y encontró N defectos, hizo un acta de observación, no se reacciona la obra, elabora un acta de observación donde va a conocer pues, todo lo malo que han encontrado. El contratista va a tener un tiempo para poder levantarlo, ¿ya? Una vez que lo levante, el residente comunica por cuaderno al supervisor, ya debemos cumplir con levantar la observación. El supervisor lo verifica, sí, correcto, muy bien, voy a pasar el auto al comité. El comité se apersona y encuentra, aparte de las 5 observaciones que están en el acta, encuentra otras observaciones. Eso forman parte de los vicios ocultos. Es algo que ellos no pudieron ver en ese momento, ¿no? Recién al cabo de N días, regresaron y evidenciaron defectos. Esos son vicios ocultos, ¿ya? Ejemplo, cuando ellos entraron a los servicios higiénicos y no había humedad en las paredes. ¿No? Todo estaba correcto. Cuando ellos fueron a verificar las observaciones, que no estaba eso de la filtración, recién observaron cuando van a verificar el levantamiento de observaciones, comienzan a picar y encuentran que la tubería no es pesada, es liviana. Ese es un vicio oculto. ¿Quién es el responsable de eso? El supervisor. Todos los vicios ocultos lo va a tener que reparar de manera obligatoria el contratista sin costo alguno a la entidad. A ver acá, ¿qué pasa si, no, bueno, ya le dije, si no soy proyectista, ¿en qué cosa la ampliación de plazos y adicionales se entran las interferencias? Bueno, ya les parece que no están atentos a lo que estoy mencionando. En la tercera causal,
causas no previsibles en el expediente técnico que no son responsabilidad del contratista. Le di el ejemplo del estudio de suelo. A ver, voy a continuar, ¿ya? Contamos con el tiempo. Listo. Ya, esto ya lo habíamos comentado. Ahí está, ¿no? La pregunta que hace el ingeniero, que la prelación no está en el reglamento. Sí está, ya lo demostré. Acá hay otra opinión, ¿no? Igual a la 025, pero está ampliada, ¿no? Mire, ¿ve? La suspensión, acá está detallada, ¿no? Ya cuando las partes acuerdan la suspensión, bueno, eso ya hemos leído el primer párrafo, los conceptos económicos que pueden reconocerse en mérito de una suspensión de plazo son solo aquellos que resulten indispensables para viabilizar la medida, ¿no? Lo que le dije, han roto la tubería. Yo no puedo, digamos, dar por culminado si la tubería la han roto, ¿no? No puedo hacer ni la prueba tampoco, ¿no? Eso es indispensable, me lo tienen que reconocer. Siendo así, no puede establecerse mediante opinión una lista de conceptos económicos que pueden ser reconocidos, ya que estos pueden variar a partir de particularidades de cada caso concreto, tipo y envergadura en la obra, impacto en la obra, del peculiar evento que propició la previsión, entre otras variables. El contratista tiene la obligación de ejecutar la obra con el personal clave acreditado, el cual debe permanecer como mínimo durante 60 días de plazo de ejecución. Bueno, en ese caso, si ha ocurrido dentro de los 60 días, no se le va a reconocer pues, los mayores gastos generales variables debidamente acreditados, porque en relación al personal acreditado, ¿no? Pero sí al almacenero, al maestro de obra, a ellos sí. En caso de las partes pacten la suspensión del plazo de ejecución contractual para el cómputo del tiempo mínimo de permanencia del personal clave de 60 días, ¿no? Se podrá considerar cuando corresponda el periodo de paralización de la obra no atribuibles al contratista. Procedimiento de la ampliación de plazo. El residente tiene que tener en cuenta pues, lo que indica el marco normativo, el artículo 198. Dice que para que proceda una ampliación de plazo, el residente anote en el cuaderno de obra el inicio y el fin de la causal, ¿no? Que a criterio determine la ampliación de plazo, ¿no? El detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contrato presunitario, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio y la causal, ¿no? Dice el supervisor, ya en la actividad X, ¿no? Forma parte de la ruta crítica, ya hemos terminado con los metrados que indica el presupuesto, pero todavía nos falta un tramo de 50 metros lineales, por decirle algo, ¿no? Entonces se está produciendo un mayor metrado. Supervisor verifica y dice, sí, correcto, procede el mayor metrado. Teniendo en cuenta que es un sistema a precios unitarios. Procede, inmediatamente comunica a la entidad, ¿no? Para que la entidad esté sobre aviso y pueda ya ver el presupuesto para poder pagarle ese mayor metrado al contratista. Pero acá también, como se dice, le hacen el avión al contratista, ¿no? Dice, bueno, si le decimos que no hay plata, el contratista no lo va a hacer. Entonces, con lo que dice el reglamento, está claro, ¿no? Ya tu supervisor le ha dado el visto bueno, y bueno, tenemos que pagarle, pero bueno, dile pues que le vamos a pagar en la liquidación. No le vamos a pagar en la última valorización, sino en la liquidación. Llegan a la liquidación, bueno, y no hay plata justamente para los mayores metrados, ¿no? O de repente de ese saldo a favor, bueno, se va a regularizar, ¿no? Para pagarle los mayores metrados. ¿Ya? O muchas veces no hay plata, no le pagan los mayores metrados, pues ya se ejecutaron, pues, ¿no? Muchas veces pierde el contratista ahí, pero hay que cumplir con lo que dice pues el reglamento. Dentro de los 15 días siguientes de cumplir la causal, ¿no? El contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta la ampliación de plazo ante el supervisor, ¿no? Y con una copia a la entidad. ¿Ya? Esta parte es importante, dice, dentro de los 15 días siguientes, no lo puede presentar en el día 16 o 17 porque no va a proceder su ampliación de plazo, lo tiene que presentar dentro de los 15 días terminado la causal. Los tiempos son para cumplirlo. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión. Luego de haber revisado el supervisor el informe de ampliación de plazo, lo va a revisar de manera minuciosa, tiene que estar debidamente sustentado y cuantificado, ¿no? Con documentos, evidentemente, ¿no? Con documentos. Tiene 5 días hábiles para poder emitir una opinión. Todo está conforme, le emite una opinión diciendo que sí, procede la ampliación de plazo. Le decía anteriormente que no todo lo que indica el supervisor, la entidad lo va a acatar. De repente el supervisor dice sí, procede, la entidad finalmente dice no. De repente el supervisor dice no, y la entidad dice sí. No, eso ya, la última palabra lo tiene la entidad. Y todos tienen un tiempo para poder dar su opinión, ¿no? Una vez que el supervisor en esos 5 días entrega su informe, dando su opinión acerca de la ampliación de plazo, la entidad tiene otros 15 días para emitir también una opinión a través de una resolución, donde dice en esa resolución si procede o no la ampliación de plazo. Se lo deriva al SEACE y el contratista se va a enterar a través del SEACE. Acá tenemos todo lo que indica acá, en la parte literal que estoy mostrando, ya está en este esquema. Está en este esquema, ahí está. Creo que lo voy a entender rápidamente. Vamos a contestar algunas preguntas. Siempre empezando al final. ¿Es denegable una ampliación de plazo por adicional y deductivo vinculante que no afecte? Claro. Así es. Así es. El adicional tiene que formar parte de la ruta crítica. Si no forma la parte de la ruta crítica, no va a haber una ampliación de plazo. Yo creo que es denegable una ampliación de plazo por adicional y deductivo vinculante que no afecte. Bueno, sí lo va a afectar, pues es un adicional. Un adicional, mire, por definición nada más. ¿Qué cosa es un adicional? Un adicional es algo que no está considerado en el contrato ni en el expediente técnico, pero cuya ejecución es indispensable y necesaria para cumplir con la finalidad del proyecto. Un deductivo vinculante, ¿qué cosa es? Es una partida que inicialmente estaba considerada en el presupuesto, pero que ya no se ejecutar.
porque va a ser reemplazado por un adicional. ¿Ya? Y le pongo un ejemplo, ¿eh? Mire, rápidamente. Me voy acá al Excel. Me voy acá al Excel. A ver. Ya, acá está. ¿Está viendo el Excel? ¿Está viendo el Excel o no? Sí, ingeniero. Ya, listo. Mire, rápidamente. Y usted me va a decir, ¿ah? ¿Ya? O todos ustedes me van a decir. Ya, mire, voy a hacer acá, y siempre hago este ejemplo. Siempre hago este ejemplo. Ya, voy a dibujar acá, digamos, el terreno. ¿Ya? Voy a dibujar el terreno. Pongo este ejemplo porque es bastante objetivo. Ya, ahí está el terreno. ¿Ya? Y en este eje, en este eje, en este eje, estoy excavando y encuentro una tubería de desagüe. ¿Ya? Encuentro una tubería de desagüe en todo el eje. Y eso en el estudio de suelo no lo había detectado el ingeniero. ¿Ya? Es un vicio oculto. Eso no quiere decir, repito, que el estudio de suelo se ha hecho mal, no. Es un vicio oculto, no sabemos nosotros lo que puede haber debajo del nivel 00. ¿Ya? Entonces, en este eje va a haber zapatas y viga de cimentación. ¿No? Y así van a ver los otros ejes, pues. ¿Ya? Así van a ver los otros ejes. Le estoy dando solamente el caso de un eje, para muestre un botón. ¿Ya? Para no dilatar y poder contestar otras preguntas. Acá está el otro eje, en el caso horizontal también hay otro eje, perdón, hay viga de cimentación con zapatas. Entonces, este adicional, solamente el adicional, ¿eh? ¿Ya? Para no dilatar. Si yo no reubico esa tubería, no voy a poder cumplir con la finalidad del proyecto, es decir, no voy a llenar el techo. ¿No? Mientras tanto, puede avanzar este eje que estoy indicando, puede avanzar, digamos, este otro eje. ¿No? Y también estoy avanzando el otro eje. Pero en esta zona no puedo avanzar. Y si no avanzo este eje, no voy a llenar el techo. No puedo continuar con la obra. Entonces, ¿qué cosa es un adicional? Es algo que no está considerado en el contrato. Esto no está considerado en el contrato, ni en el expediente técnico, no, porque no figura. Es decir, en el estudio de suelo no figura. Y cuyo trabajo es necesario, es indispensable para cumplir con la finalidad del proyecto. Si no reubico la tubería, no voy a poder llenar el techo. Ese es un adicional. Y el adicional, evidentemente, forma parte de la ruta crítica. No hay adicional que no forme parte de la ruta crítica, porque del hecho que dice es necesario y es indispensable, forma parte de la ruta crítica. ¿Ya? Muy bien. Regresemos entonces. Ya, acá está el esquema. Miren ustedes acá. ¿Cuál es el requisito para solicitar la ampliación de plazo? Acá está resumido en el esquema. El contratista, a través de su residente, anota en el cuadro el inicio y el fin de la causal. Terminada la causal, tiene 15 días el contratista, tiene 15 días para solicitar, cuantificar, sustentar y presentar el informe al supervisor, con copia a la entidad, para que la entidad se entere, digamos, si lo emitido por el supervisor, su opinión del supervisor. Muy bien, se le entrega al supervisor con copia a la entidad y el supervisor tiene 5 días hábiles para emitir un informe en la cual va a dar su opinión, si procede o no la ampliación de plazo. Cuando él presenta el informe, se le entrega a la entidad con copia al contratista. El contratista también ya está enterado ya. Pero eso no quiere decir si el supervisor dice sí, procede, el contratista va a decir sí, ya está seguro, recontra seguro que ya procede, porque todo lo que dice el supervisor, la entidad va a decir sí, no necesariamente. ¿Ya? Una vez que el supervisor presenta el informe, la entidad tiene 15 días hábiles para poder emitir una resolución. Y ahí va a decir si procede o no la ampliación del plazo. Se le entrega al SEACE y el contratista se va a enterar a través del SEACE si procede o no la ampliación del plazo. ¿Ya? Esa es la primera, digamos, la primera posibilidad. La segunda posibilidad. Bueno, en primer lugar, el contratista es el interesado, tiene que haber cumplido las fases anteriores, ¿no? Ya ha solicitado, cuantificado, ya ha sustentado ante el supervisor. El supervisor emite una opinión y le pasa la pelota a la entidad. La entidad tiene 15 días para emitir una resolución. No lo emite. Pasaron los 15 días, no ha emitido la entidad una resolución al respecto, si procede o no la ampliación del plazo. En ese caso, lo que haya dicho el supervisor en su informe tiene validez. Ejemplo, si en ese informe el supervisor dice que sí procede la ampliación de plazo, le dan la ampliación de plazo al contratista. Si en ese informe del supervisor dice que no procede la ampliación de plazo, lamentablemente no le dan la ampliación de plazo. ¿Ya? Esa es la segunda posibilidad. La tercera posibilidad. El contratista cumple, le presenta al supervisor con copia a la entidad. En esos 5 días, el supervisor no emite opinión, se olvidó, se relajó, y la entidad es el que va a decidir si procede o no la ampliación de plazo a través de una resolución. Sea cual fuere, lo remite al SEACE. Y el contratista se va a enterar a través del SEACE si procede o no la ampliación de plazo. Y la cuarta es, perdón, cuando los dos se relajan.
el contratista presenta el informe al supervisor con copia de la entidad, ni el supervisor ni la entidad, el supervisor no emite opinión y la entidad no emite resolución. En ese caso se da por aprobado lo que indica el contratista, es decir, procede la ampliación de plazo. Creo que con este esquema, creo que ha sido más práctico, digamos, lo indicado en el reglamento a través de la literatura. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Una vez que ya se ha aprobado la ampliación de plazo a través de la resolución, la entidad le dice, mira, contratista, está bien, te hemos otorgado la ampliación de plazo, y como es una ampliación de plazo, va a generar valorizaciones de los mayores gastos generales variables. Entonces, el reglamento dice, contratista, ya te han aprobado la ampliación de plazo. Para que te pague la valorización de los mayores gastos generales variables, tienes que presentar, pues, un cronograma en el tiempo de 7 días. El contratista cumple, elabora el cronograma en los 7 días, se lo entrega al supervisor. El supervisor tiene 7 días para ratificar, ¿no? Si es conforme o no el cronograma. Si hay observaciones, el reglamento no dice nada respecto a las observaciones, pero se entiende que si hay observaciones, lo tiene que levantar dentro de los 7 días que tiene el supervisor. El supervisor mosca ya sabe, tiene experiencia, dice, el segundo día detecta los errores y se lo remite nuevamente al contratista. Le dice, contratista, hay observaciones en tu cronograma, corrígelo, ¿no? Tiene 2 días para poder corregirlo, ya está en el cuarto día, todavía le queda 3 días, ¿no? Digamos, en el quinto día lo revisa y el sexto día de repente ya está presentando el supervisor el cronograma a la entidad. La entidad tiene 7 días para poder dar el visto bueno, pronunciarse al respecto. Si todo está conforme, el contratista presenta la valorización. ¿A quién se lo presenta? Al supervisor. El supervisor tiene 15 días y la entidad tiene 30 días para poder pagar esa valorización de los mayores gastos generales variables. ¿Ya? Esto también dice la literatura, pero creo que el esquema es bastante objetivo. Efecto de la modificación del plazo contractual. Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dan lugar al pago de los mayores costos directos y mayores gastos generales, ambos directamente vinculados con dichas ampliaciones. Los costos directos se encuentran debidamente acreditados y forman parte de aquellos conceptos que integran la estructura de costo de la oferta económica del contrato. ¿A qué se refiere acreditados? Es decir, sustentados. Los costos directos, ¿quiénes forman parte de los costos directos? La mano de obra, la maquinaria y los materiales. El ejemplo que le indiqué, el caso de la suspensión, ¿no? También se suspende, pero se reconocen los mayores costos directos y gastos generales siempre y cuando resulte viable la suspensión. Entonces le digo, mire, tengo personal, no sabemos cuánto tiempo va a durar la suspensión, y es necesario que usted me reconozca, pues, personal, operario, oficiales. Pero bueno, ahí acuerdan, pues, ahí ya transan, se ponen de acuerdo, ¿no? También me ha roto la tubería, me reconozcan ustedes los materiales. Listo. Y en relación a los mayores gastos generales variables, en el caso, pues, que me reconozcan el sueldo del residente, ¿no? Y todo el personal. Que forman parte de la estructura de los gastos generales variables según lo que indica el expediente técnico. Los mayores gastos generales variables se determinan en función al número de días correspondiente a la ampliación multiplicado por el gasto general variable diario. Esto es muy importante porque usted, por ejemplo, en el expediente técnico, tiene el desagregado de los gastos generales, ¿no? De los gastos generales, dice, los gastos generales variables son gastos generales fijos y coloca ahí todos los rubros. Lo mismo sucede en los gastos generales variables, todos los rubros que han participado, ¿no? Y ahí le indica el porcentaje de los gastos generales fijos, el porcentaje de los gastos generales variables y los importes. Eso tiene por finalidad, primero, para pagar los gastos generales variables debidamente acreditados, el personal que forma parte digamos, lo que indica el expediente técnico. Si hay asistentes, tiene que reconocerse al asistente. Si el asistente no forma parte de los gastos generales variables y el contratista lo está solicitando, le va a decir, mira, contratista, tú me quieres hacer el avión, me estás pidiendo un recibo por honorario del asistente, pero no figura, pues, en el expediente técnico, en el desagregado. Por lo tanto, no se te va a reconocer. Por eso dice que forma parte de la estructura de los gastos generales del presupuesto, ¿no? Según el expediente. Solo cuando la ampliación de plazo sea generada por la paralización total de la obra por causas ajenas a la voluntad del contratista, da lugar al pago de los mayores gastos generales variables debidamente acreditados, ¿no? Lo que le estaba comentando. Solamente los rubros que se indican en el expediente técnico. Si el contratista está pidiendo el asistente y no figura, el asistente no figura en los gastos generales variables del expediente, no se le considera, pues, a este asistente. Tiene que estar considerado en el expediente técnico. A ver, vamos a conectar algunas preguntas. Bosel, un informe de ampliación de plazo fue elaborado por el representante legal de la supervisión. ¿Representante legal de la supervisión? Y la entidad. Y la entidad la adoptó denegándola y sin considerar la opinión del jefe de supervisión. Ya, a ver, informe de ampliación de plazo fue elaborado por el representante legal de la supervisión y la entidad la adoptó. Bueno, el reglamento no dice al respecto, pues, solamente dice opinión del supervisor. No dice opinión del representante legal, después que dice, ¿qué más dice acá? Y considerar la opinión del jefe de supervisión, ¿no? Pero dice, y la entidad la adoptó denegándola.
Bueno, hay que ver qué es lo que dice pues, en su contrato. ¿Ya? En el caso de la ampliación de plazo, el reglamento solamente dice supervisión. Nada más. El supervisor puede ser una persona natural o una persona jurídica. Si es una persona jurídica, designa a un supervisor, es decir, a una persona natural. ¿Ya? El supervisor de la obra es el que debió dar digamos, emitir su informe. ¿Ya? Se puede pedir la ampliación de plazo si el operador es de la entidad y solo trabaja 3 horas. Ahora sí, pues la administración directa. Se puede pedir la ampliación de plazo si el operador de la entidad y solo trabaja 3 horas. La hora de programación directa, en este caso, ¿cuál será la justificación? ¿Bajo qué artículo? A ver, ¿a qué le llamo operador? ¿A qué le llamo operador? Porque la directiva 017 del reglamento la directiva 017 de la programación directa, no hay un término en los artículos, la palabra de operador. ¿Se refiere al residente? Yo no creo que el residente solamente trabaje 3 horas. Si usted me dice la obra, más o menos yo le puedo orientar. Pero si no me dice en forma general, yo no sé qué cosa será eso, de operador, y trabaja 3 horas. Si usted me responde, ¿a qué le llamo operador? ¿Y qué tipo de obra es? Le doy una respuesta exacta, ¿ya? A ver acá, Joel, ¿qué pasa si el contratista presenta su ampliación de plazo faltando 2 días que se termine el plazo para ejecución de obra? Bueno, si está dentro del... A ver, la obra, faltan 4 días para poder terminar, ¿ya? Y se presenta un evento que impide el normal desarrollo de la ejecución de las actividades que forman parte de la ruta crítica. Como dice el reglamento, el residente anota el inicio de la causal. No, tiene 4 días. Y la causal todavía continúa. La causal todavía continúa. Además, se va el día 5, pero ahora ya, según el plazo, debió terminar el día, digamos, en el día 4. No, pero ya se excedió. Pues en ese caso, está dentro de la ejecución de la obra. No corresponde la ampliación de plazo. Yo les recomiendo que lean opiniones del OCE, porque la opinión del OCE, hay varios casos al respecto. En el reglamento no dice de manera detallada, pero el OCE sí se le explica de manera detallada. ¿Ya? Pero si está dentro del plazo de ejecución de obra y se presenta un evento, evidentemente procede la ampliación de plazo. ¿Ya? Ya le di el ejemplo. Faltan 4 días para que termine la obra, pero el evento continúa. Es más, se ha ido al día 5, pero está dentro del, digamos, del plazo de ejecución. O sea que sí procede la ampliación de plazo. ¿Ya? Al operador, ahora sí, pues, al operador de tractor. O sea, es para una trocha carrozable. Bueno, pues ahí algo está mal, porque si el tractor, no, esa maquinaria es fundamental para hacer la trocha carrozable, yo no le voy a decir, pues, ¿cómo van a considerar que en el contrato solamente trabaje 3 horas? Eso es imposible, ¿no? Y tiene un tiempo para poder cumplir. No sé si estará dentro del tiempo, no le podría decir, pero 3 horas que trabaje, siendo esa maquinaria indispensable para realizar ese trabajo, bueno, el residente, el que ha fallado ahí es el residente y el supervisor. Los dos son los que han fallado. A ver acá. Si el supervisor es una persona natural, ¿es el jefe de supervisión o puede...? Bueno, no, pues si el supervisor es una persona natural, él mismo es, pues, él es el jefe, él mismo es. No puede ser otro. ¿Ya? Davis puede poner su JC, la empresa privada, supervisora puede ser, la verdad que no le entiendo la sigla, PN, puedo decir Policía Judicial, PJ, Poder Judicial, no sé, a ver si me describe esa simbología, no le podría decir. Cristian, bueno, el caso de la previsión directa no precisa nada acerca de suspensiones, entonces solo había, no puedes, Cristian, el hecho que no figure no significa que solo va a haber paralizaciones. La directiva dice bien claro que la entidad que ejecuta obra por administración directa puede mejorar la directiva elaborando manuales o documentos complementarios de tal manera que mejore la directiva. Entonces, como consecuencia de eso, puede incluir en esos documentos complementarios el caso de la suspensión. Y si no lo estuviera, para eso es el residente y el supervisor, que luego forman parte del nuevo equipo. Ya pueden solicitar la suspensión. Pero en ambos casos, llámese la suspensión como la paralización, de todas maneras tienen que reconocerle su pago pues, a los trabajadores, al residente, al supervisor, a los que forman parte de los costos directos, y listo, ¿no? Ya, es sentido común nada más. Yo no creo que si Cristian es residente y suspende la obra un mes, yo no creo que va a estar un mes sin cobrar. No, yo le exijo, mire, si usted quiere que siga, me van a reconocer o no mis honorarios. Y nada más. Le dice, no podemos, entonces me retiro. Pues. Pero siempre cuando se retira tiene que prestar un documento, ¿ya? Bueno, vamos a continuar para realizar las preguntas. Cálculo de los gastos generales variables. Bueno, según el artículo 200, que ya lo manifesté, esto está pues en el desagregado de los gastos generales que figuran en el expediente técnico, ¿no? ¿Cuáles son los gastos generales fijos, gastos generales variables, cuáles son los porcentajes y cuáles son los importes? En el caso de los gastos generales variables va a haber un importe. Ese importe usted lo va a dividir entre el tiempo de ejecución de la obra y lo va a multiplicar por el número de días de ampliación de plazo y lo va a actualizar en función a los índices de precio, ¿no? Al 0,39, al índice de precio del consumidor. De esa manera se determina el cálculo de los gastos generales variables diarios, ¿no? Es lo que dice el artículo, ¿no? Mire, en los contratos de obra, el gasto general variable se calcula dividiendo los gastos generales variables ofertados entre el número de días de plazo contractual. Es decir, plazo de ejecución, no plazo contractual, ajustado por el coeficiente de los índices de precio.
donde IP es el índice de precio del consumidor aprobado por INEI, correspondiente al mes calendario en que ocurre la causal de ampliación, ¿no? El ISU 0 es el índice de precio del elemento correspondiente al mes del valor referencial. ¿Y quiénes publican? Bueno, ya lo está comentando, el INEI. Y hay que ver, pues, según el área geográfica que se encuentra en la obra, para utilizar el 039, en qué columna corresponde. Y ahí tenemos la fórmula de los cálculos de los gastos generales variables por día, ¿no? Donde P es el número de días, GGD es el cociente de los gastos generales variables entre el tiempo, y actualizado por los índices de precio, ¿no? Del 039. Demoras injustificadas. La función del contratista es cumplir con el plazo de la obra. En otras palabras, que su avance real sea igual al avance programado. Esa es la función del residente. Si él lo puede mejorar, en buena hora. De repente el avance real ha sido mayor que el avance programado. Evidentemente que lo va a terminar antes de tiempo. Si su avance real es igual al programado, lo va a terminar en el plazo. Pero si su avance real acumulado es menor al 80% del programado, como dice el reglamento, está recontra atrasado, pues. Entonces va a tener que presentar un cronograma acelerado. No, dice, cuando el monto de la valoración acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al 80% del monto de la valoración acumulada programada a dicha fecha, el supervisor ordena al contratista que presente dentro de los 7 días siguientes un nuevo calendario acelerado. Y la obra lo tiene que terminar en ese mismo tiempo. ¿No? Ahí no va a haber ampliación de plazo, porque es una causa imputable al contratista mismo, por X motivos, Pero él lo tiene que terminar en el plazo. ¿Ya? Va a presentar su calendario acelerado y el contratista, es decir, el residente, hará horas extra con su personal, ¿no? No sé, hasta las 11 de la noche, hará doble turno corrido, de tal manera que la obra lo termine en ese calendario acelerado que está presentando. De tal forma que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra. El calendario acelerado es revisado por el supervisor. Evidentemente, siempre el primer filtro es el supervisor. Toda la documentación que presenta el contratista hacia la entidad primero pasa por la mano del supervisor. Es el que da el visto bueno. ¿No? Dice el calendario acelerado es revisado por el supervisor o inspector, quien a su vez en un plazo de 3 días otorga la conformidad y releva a la entidad para que lo apruebe, pues, en un plazo de 7 días. De no pronunciarse la entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el calendario presentado por el contratista o aprobado por el supervisor. La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado puede ser causal para que opere la intervención económica en la obra o la resolución de contrato. No, esa decisión, el supervisor puede dar una opinión. El supervisor dice intervención económica y la entidad puede decir no, resolución de contrato. O el supervisor puede decir resolución de contrato y la entidad puede decir no, mejor intervención económica. ¿Ya? Como le comentaba minutos atrás, no necesariamente lo que diga el supervisor, la entidad lo va a acatar. ¿Ya? El nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de reajuste, ni para sustentar la solicitud de ampliación de plazo. Cuando nuevamente se atrase el contratista, ¿no? En ese calendario acelerado que ha presentado, se vuelve a atrasar, es decir, su avance real está por debajo del 80%, ¿no? Nuevamente tienen que presentar el calendario en un plazo de 7 días. Si no presenta en ese plazo, ya puede ser causal, ya le invierte la palabra, ¿no? Cuando, digamos, incumplió la primera vez, aparecía ahí, o el reglamento dice, intervención económica o resolución de contrato. Cuando es residente, ya le cambia la palabra. Primero le pone resolución de contrato o intervención económica. Siempre el supervisor da una opinión al respecto. Finalmente, la entidad es la que toma la decisión. Y el caso del mayor metrado. Como ya hemos visto también, el mayor metrado es el incremento del metrado previsto en el presupuesto de obra de una determinada partida y que no proviene de una modificación del expediente técnico. El mayor metrado en contrato de obras a precio unitario no constituye una modificación, siempre y cuando no modifique el expediente técnico. Condiciones. 4 condiciones básicas para que pueda proceder un mayor metrado. Que proviene de una partida. No puede ser una partida nueva, no, proviene, forma parte de la partida del presupuesto. Cumple con la finalidad del proyecto. No modifica el diseño de ingeniería. Y resulta el replanteo y la cuantificación. Ahí están las 4 condiciones para que se considere un mayor metrado. Pero solamente el mayor metrado se da en el caso, como ya le mencioné en reiteradas oportunidades, en el sistema de contratación a precio unitario. No hay mayor metrado en el sistema de contratación a suma alzada. El artículo 194.2 modificado por el decreto supremo 721, como le decía, pues el reglamento de su concesión a la fecha se ha modificado cantidad de veces, ¿no? Y ahí están viendo uno de tantos. Cuando la ejecución de mayores metrados genere una ampliación de plazo, los mayores gastos generales variables se pagan de acuerdo a lo señalado en el artículo 199. ¿Qué cosa quiere decir esto? Cuando hay un mayor metrado, se tiene que presentar su valorización de los mayores metrados. Creo que en una de las clases le dije que hay 5 tipos de valorizaciones. Valorización de contrato principal, valorización de los adicionales, valorización de los mayores gastos generales cuando hay ampliación de plazo, valorización de los intereses cuando la entidad se demora en el pago de las valorizaciones, y la valorización de los mayores metrados. Cuando se presenta una valorización de los mayores metrados, en los costos indirectos, ¿no? Aparece gasto general y utilidad. No se considera en la valorización los gastos generales del presupuesto, solamente se considera la utilidad nada más. Como los mayores metrados forman parte de una actividad que forma parte de la ruta crítica, se le va a considerar
ampliación de plazo y el reconocimiento de los mayores gastos generales variables, según el artículo 199, es decir, los gastos generales por día. Tratándose de mayor metrado en contrato a precio, nada más en contrato a precio unitario. No puede ser en sistema de suma alzada, ya solamente a precio unitario. El residente anota en el cuaderno el inicio de la causal, luego la conformidad emitida por el supervisor. Y el final, y tiene que anotar también el final de la, digamos, del mayor metrado. Le dice supervisor, ya hemos terminado con la, digamos, de mayor metrado. Verifique usted, ¿no? El supervisor va a verificar si todo está conforme, entonces usted mismo comunica a la entidad para que me pague mi valorización. Va a tener que presentar su valorización. Pero esa valorización de mayor metrado, generalmente lo pagan pues en la última valorización, o de repente en el mes que se está originando ese mayor metrado. Ya esa es coordinación, digamos, con el supervisor. Y muchas veces le dicen en la liquidación. Pero acá también, acá la entidad dice, no, el reglamento también bueno, se la sabe todas, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando hay mayor metrado, se va a incrementar, digamos, los trabajos, materiales, mano de obra y maquinaria, de ser el caso. También el residente, el supervisor, y todo lo que forman parte de los gastos generales variables, que indica el expediente. La entidad dice, bueno, lamentablemente, bueno, ya lo terminó, pero el problema es ahora su pago. ¿Le van a pagar o no? Como ya lo hizo, la entidad dice, bueno, no hay plata, pues, lamentablemente no tenemos plata para pagarte. Ya te pagaremos después, pues. Y finalmente no le pagan nunca ese mayor metrado, ¿no? Queda, pues, perjudicado el contratista, ¿no? Son casos que se dan, inclusive lo que han estado preguntando, uno de los ingenieros dijo que han pasado varios años y hasta ahora no le pagan la liquidación. Bueno, es el riesgo que corre, pues, el contratista. Bueno, ahí tenemos un caso de mayor metrado, fíjese, el presupuesto indica 5.000 metros cúbicos, ¿ya? En la primera valorización se avanzó 1.000 metros cúbicos, la segunda 1.500, en la tercera 2.500, se completó los 5.000 metros cúbicos, pero todavía faltan 1.000 metros cúbicos más. Entonces está iniciando un mayor metrado, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, el caso de la zanja. Es un mayor metrado porque corresponde a una partida. No se ha modificado el diseño de ingeniería, se mantiene en el ancho de 60 y se mantiene en la profundidad. Y resulta, estos 1.000 metros cúbicos resulta pues el replanteo, se ha tenido que trazar y replantear, ¿no? Y finalmente se ha obtenido 1.000 metros cúbicos. Y cumple con la finalidad de la actividad, porque si no se hubiese elaborado, si no se hubiese ejecutado esos 1.000 metros cúbicos, no se hubiese pues completado el proyecto. ¿Ya? Pero los mayores metrados son autorizados, bueno, esto ya lo hemos comentado, digamos, varias veces, así que los mayores metrados, y lo hemos visto también en las diapositivas anteriores, que el mayor metrado se anota en el cuaderno el inicio y el fin de la causa, ¿no? Pero estos mayores metrados, acá viene también la parte importante, estos mayores metrados intervienen para el cálculo del porcentaje de los adicionales, pero solamente en el caso de precios unitarios, nada más. ¿Ya? Dice, el supervisor autoriza su ejecución siempre que no supere el 15% del monto del contrato original, considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales. No se requiere aprobación previa de la entidad para la ejecución de los mayores metrados. Basta que el supervisor diga sí, listo, procede. ¿Ya? La entidad sí ya se ha enterado a través del supervisor que hay mayor metrado y la entidad pues teóricamente está buscando de dónde sacar plata para poder pagar, pues, para poder cumplir con el contratista, ¿no? Poder pagar ese mayor metrado. El encargado de autorizar el pago es el titular de la entidad o a quien se le delegue dicha función. A ver, vamos a terminar la valorización de los mayores metrados, ¿no? Lo que le estaba comentando. La valorización de los mayores metrados en contrato a precio unitario no deben considerar gastos generales. En su valorización, ojo, cuando la ejecución de mayores metrados genere una ampliación de plazo, los mayores gastos generales variables se pagan de acuerdo a lo señalado en el artículo 199, es decir, los gastos generales diarios. Procedimiento de valorización se realizará de la siguiente manera: se cuantificará el valor de los mayores metrados conforme a los precios unitarios ofertados, agregando separadamente el monto proporcional de la utilidad, nada más. A ese monto se le agrega el porcentaje del IGB, ¿no? En la valorización de mayores metrados no se debe considerar el porcentaje de gastos generales previstos en la oferta económica. Reajuste de los mayores metrados también van a ser reajustados con la fórmula polinómica, pero de contrato principal. No hay que hacer una fórmula polinómica especialmente para los mayores metrados. No, se va a utilizar la misma fórmula polinómica que forma parte del contrato principal. Con esto hemos terminado. Vamos a la ronda de preguntas, que hay cantidad, pero le rogaría por favor que sea lo más claro posible en su pregunta, ¿ya? Y que sea lo más resumido. A ver, estaba empezando, a ver, vamos a ver acá, ¿dónde está? A ver, José, ¿es necesario hacer un informe de mayor metrado para que apruebe el supervisor? Bueno, de todas maneras el supervisor le va a decir sí, que presente un informe, porque ese informe finalmente se lo va a derivar a la entidad, es el sustento. ¿Ya? El reglamento solamente dice que se debe iniciar, se debe anotar en el cuaderno el inicio de los mayores metrados, pero el supervisor le va a pedir un informe. ¿Ya? Dependiendo también del supervisor, ¿no? Si es un supervisor novato, de repente solamente lo es anotar en el cuaderno, pero uno que ya tiene experiencia, le dice, no, presenta un informe de mayores metrados. Y lo tendrá que hacer porque el supervisor es la máxima autoridad en la obra. A ver acá, José, ¿puede la entidad resolver el contrato al contratista pese a que ha previsto a eso? ¿Lo ha intervenido económicamente? ¿Puede aplicar? No puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque yo lo entiendo así, ¿no? Dice, ¿puede la entidad resolver el contrato al contratista pese a que previo a eso lo ha intervenido económicamente? Bueno, ya. Si hay intervención económica, ¿ya? Se pusieron de acuerdo, la entidad le dice al contratista, mira, contratista,
Eh, tú que reúne los requisitos para resolver el contrato. Nosotros te proponemos lo siguiente. Ya te dice, ¿te resolvemos el contrato o hay otra salida? La intervención económica. Pero ojo, la intervención económica, el billete no lo vas a tener, ojo. Yo designo a un interventor, que puede ser el supervisor o puede ser un funcionario. Ese interventor es el que va a manejar el dinero. ¿Ya? Tú quieres residente, tú quieres para compra de material, alquiler de maquinaria, pago de personal, lo tienes que sustentar. Compra de material, ¿qué cantidad de material necesitas? ¿Y quién es tu proveedor? El interventor, si es un funcionario, es el supervisor, verifica si la cantidad de material que está pidiendo el contratista es correcto o no. El supervisor lo va a chequear, hace su cálculo, sí, conforme, es correcto. Muy bien. ¿Quién es el proveedor? Acá está, ingeniero, listo. El pago directamente al proveedor, no se le da al contratista. Ingeniero, necesito maquinaria. Listo, muy bien. ¿Quién es tu proveedor? Listo. Supervisor, ¿es necesaria esa maquinaria? Sí, sí es necesaria esa maquinaria. Listo, se acabó. ¿Quién es tu proveedor? Ahí está el dinero. Listo. El dinero no lo ve el contratista, lo maneja el interventor. ¿Ya? Si el contratista continúa y no le gusta, bueno, lo único que le queda a la entidad es resolver el contrato. Mira, yo te advertí, ¿no? Para que termines la obra, tengas una alternativa de solución, intervención económica, pero tú ya a mitad ya no quieres seguir. Lamentablemente, te tengo que resolver el contrato. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Cuando hay intervención económica, ya el contratista pierde todo beneficio. Ya no hay ampliación de plazo, reconocimiento de mayores gastos, ya no hay nada, ya pierde todo. ¿Ya? A ver acá, mi tocayo Enrique, Luis Enrique. Es un directivo vinculante si cambia la ubicación de un elemento del proyecto, ejemplo, un muro de contenido. No, es que si ya cambia ubicación, a ver, acá también es algo delicado. ¿Eh? La obra se tiene que hacer dentro del proyecto, dentro de esa área. Si, cambia, o sea, si me dice, por ejemplo, que se está cambiando a una zona fuera de la zona de trabajo, no es así. Si lo cambia dentro de la zona de trabajo, tiene que ser con autorización del proyectista, porque si hay ahí ya se está originando una modificación del expediente técnico. Y eso tiene que ser autorizado por el proyectista. ¿Ya? Si no lo hace así, la entidad está cometiendo una falta ahí. ¿Ya? Eso tiene que haber digamos, una opinión por parte del proyectista. Y también tiene que haber una opinión, un informe de parte del contratista. ¿Por qué se quiere cambiar de ubicación? ¿No? El supervisor también emitirá una opinión. Sí, estoy conforme con lo que está diciendo el contratista, por ejemplo, ¿no? Y finalmente la entidad, una vez que la entidad recibe el informe por parte del supervisor, me dice que está de acuerdo con el contratista, se lo envía al proyectista, ¿no? Y el proyectista es el que va a decidir. ¿Ya? No es así de que yo lo cambio porque quiero, no, tiene que sustentarse, porque se está cambiando. ¿Existe reajuste en contratos a suma alzada? Claro que va a haber reajustes, tanto a suma alzada como a precio unitario, hay fórmula polinómica, en otras palabras. No, hay un sistema de reajuste. ¿Ya? De todas maneras, así lo dice el reglamento. Salvo que en los TDR, el tiempo de ejecución sea un mes o 2 meses, le va a decir ahí a los postores, ¿no? Por si acaso, ¿eh? Por si acaso le estoy diciendo, como la obra dura 2 meses, no hay reajuste, ¿eh? Para que después no me reclame. O sea, que solamente van a participar los que están de acuerdo, pues, ¿no? ¿Ya? Después ya no tiene derecho a reclamo. Durante la ejecución ya no puede reclamar, ¿sabe qué? El reglamento dice que nosotros tenemos que cobrar reajuste. Está bien, pues el reglamento no puede decir, pero yo te dije, yo te advertí, te dije en el TDR que no hay reajuste, porque la obra tiene una duración de 2 meses, por decir algo. En la nueva ley en la nueva ley va a intervenir la entidad para aprobar los mayores metrados y necesariamente será aprobación del super y entidad. Bueno, la nueva ley ya está dada ya. Lo que todavía no se da es el nuevo reglamento de contratación del Estado. ¿Ya? Vamos a esperar qué es lo que dice pues este nuevo reglamento. ¿Ya? Lo que diga ese nuevo reglamento se va a tener que acatar. Ya debe salir pues en marzo o abril, debe salir ese nuevo reglamento. Pero muchos artículos del presente reglamento van a continuar. No van a ser modificados. Y algunos sí van a ser modificados. Bueno, hay casos reales de corrupción, eso siempre, inclusive hasta ahora, pues. El hecho de que salga este nuevo reglamento no significa que no haya corrupción. Sí, pero eso nunca va a morir. Mire, en la directiva 017 que recién ha salido, entre comillas, bueno, está continuando. Está continuando. Se hizo con la finalidad de evitar la corrupción, pero al contrario, está peor todavía. A ver acá, Isaías, terminamos con Isaías. La entidad, cuando no le paga al contratista por mayor metrado, ¿a qué se interviene? ¿Qué debe hacer en ese caso? La entidad no le paga al contratista por mayores metrados. Bueno, pues son casos que siempre se presentan, como le manifesté hace unos minutos, ¿no? La entidad ya se aseguró que el contratista ya ejecutó los mayores metrados, ¿no? Ahora el problema es el pago, ¿no? Ahí no puede decir, se ejecutará los mayores metrados siempre y cuando la entidad cuente con asignación presupuestaria. Bueno, no le va a cometer a la entidad, pues, ¿no? No le va a cometer a la entidad. La entidad dice, bueno, me aseguro que el contratista ejecute los mayores metrados, ¿no? Y yo después le pago. En otras palabras, eso es lo que dice el artículo, ¿no? Y si no tengo plata más adelante, evidentemente que el contratista me va a reclamar, así como la liquidación, como le comentaba, ¿no? Hay un saldo a favor, pero el reglamento no dice en cuánto tiempo tiene la entidad para pagar ese saldo a favor. Lo dirá en los TDR, lo dirá en los contratos, pero no lo dice el reglamento. Y si está considerado en el contrato y en el TDR, finalmente no le paga la liquidación en el tiempo. Han pasado 3, 4, 5 años y contratistas que hasta ahora no cobran su liquidación. Bueno, continúa la pregunta. Vamos a hacer la última pregunta. A ver.
La última, a ver, ¿cuál es el último? Así al azar. ¿El último quién es? A ver acá. El Marcial. Terminamos con Marcial. El plazo de ejecución es diferente al plazo contractual. Eso ya lo hemos comentado. Cuando firma el contrato ponen el plazo de ejecución de obra y no el plazo contractual para el cálculo de los gastos generales. A ver, en el contrato está más claro que el agua. En el contrato, una de las cláusulas dice el plazo de ejecución. ¿Ya? Para el cálculo de los gastos generales variables se calcula con el plazo contractual. No, no, no. Con el plazo que indique el contrato. Porque acuérdense que el contratista, cuando participa en un concurso, oferta presupuesto y también oferta el tiempo. Y si gana con un tiempo diferente al expediente, evidentemente eso va a aparecer en el contrato. Vamos a suponer que el expediente dice 100 días y él gana la buena pro por los 90 días, en el contrato va a figurar los 90 días y con esos 90 días se tienen que calcular los gastos generales variables. Y el monto de los gastos generales variables está en función a sus gastos generales variables ofertados por parte del contratista. Muy bien. Con ahí nos vamos a quedar. ¿Ya? La siguiente sesión, creo que la próxima semana, vamos a continuar. Bueno, siempre quedan pues preguntas, ya le he dado mi celular para que usted pueda